Estimado colaborador, bienvenidos a este espacio formativo donde recordaremos algunos conceptos sobre investigación de accidente de trabajo y profundizaremos en las metodologías de análisis de causa. Cabe recordar que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. También debe ser considerado accidente de trabajo todo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Incidente de trabajo es todo aquel suceso que se presenta en la ejecución de un trabajo o en relación con este. No generó ninguna pérdida, pero tuvo el potencial de generarlo, por lo cual se conocerá como incidente. Dentro de las causas que se analizan en los accidentes de trabajo encontramos dos tipos de causas, las llamadas causas inmediatas y las llamadas causas básicas. En este caso, las causas inmediatas son aquellas circunstancias que se presentan justamente antes del contacto o la pérdida. Por general son observables o se hacen sentir. Es lo que normalmente percibimos como la causa del accidente. Sin embargo, la metodología de investigación de accidentes nos invita a profundizar y encontrar cuáles fueron las causas básicas que generan estas causas inmediatas. Por lo que podremos definir que las causas inmediatas son resultado de las causas básicas. Las causas básicas son las que se manifiestan detrás de las situaciones o síntomas, razones por las cuales ocurren esos actos o situaciones subestándares que generan los accidentes. Una vez estas se identifican, permiten un control significativo que previenen nuevos accidentes de trabajo. Las causas básicas ayudan a explicar el por qué se cometen actos o por qué se dan situaciones o condiciones que generan accidentes de trabajo. Otro de los conceptos importantes a tener en cuenta es aquel que nos permite diferenciar lo que son la severidad de los accidentes, lo cual uno de ellos que tenemos que tener en cuenta es lo que es un accidente grave. La legislación colombiana nos determina que un accidente grave es aquel como consecuencia puede generar una amputación de cualquier parte del segmento corporal. Puede generar fracturas en huesos largos, tales como fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. Puede generar traumas cráneoencefálicos en el trabajador. Puede generar quemaduras de segundo y tercer grado. Generar alguna lesión severa en manos, tales como aplastamientos y quemaduras. Lesiones en la columna vertebral con compromiso de médula espinal. O lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual del trabajador, así como también las lesiones comprometan la capacidad auditiva de este. Investigación de accidentes es conocido como el proceso sistemático de determinación y ordenación de las causas, hechos o situaciones que generan o favorecen la ocurrencia de accidentes o incidentes de trabajo. Esta se realiza con el objetivo de poder prevenir que el accidente se repita en otro momento, mediante la definición de controles o acciones de control que actúen sobre aquellas causas que produjeron el accidente. Según la 1401, las empresas tienen unas obligaciones frente a las investigaciones de accidentes. Entre ellas deberá conformar un equipo investigador para accidentes de trabajo. Toda investigación de accidentes debe hacerse durante los primeros 15 días de la ocurrencia a través del equipo investigador. La empresa deberá adoptar una metodología y un formato para investigar accidentes. Se debe registrar el formato de investigación
de forma veraz y objetiva toda la información que sea generada durante el análisis de causa. La empresa deberá implementar las medidas y las acciones correctivas, proveer recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar estas mismas, así como implementar el registro y el seguimiento de estas acciones para procurar el cierre de ellas. También deberá establecer y calcular los indicadores que permitan un control y seguimiento del impacto de estas acciones que se hayan definido. También remitir a la respectiva administradora de riesgos laborales, o también conocida como ARL por sus siglas, los informes de investigación de los actos de accidentes de trabajo, los cuales deberán ser firmados por la representación legal. Llevar archivos de investigación adelantadas, resguardarlos por lo que define la ley 20 años y presentarlos como pruebas de los correctivos implementados. También las ARL, como administradora de riesgos laborales y como acompañante de la gestión de la empresa, tendrá unas obligaciones ante la investigación las siguientes, las cuales serán brindar asesoría a sus empresas afiliadas, desarrollar una metodología de investigación, remitírsela a la empresa una vez haya sido aprobada por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social y suministrar los formatos de investigación de accidentes y incidentes con su respectivo instructivo diligenciamiento. Cabe resaltar que la metodología seleccionada para la investigación de accidentes de trabajo deberá corresponder a los requerimientos de acuerdo a su actividad económica. Es importante conformar un equipo investigador adecuado para toda investigación de accidentes. Debe estar integrado como mínimo por el jefe inmediato, el supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurre el accidente. También se debe presentar la participación de un integrante del comité paritario o el vigía de seguridad y salud en el trabajo y el encargado del diseño e implementación del sistema de gestión. Hay que tener en cuenta los objetivos de una investigación. Dentro de los objetivos inmediatos es conocer el qué pasó y por qué sucedieron las situaciones que conllevaron al accidente de trabajo. Los objetivos secundarios podemos resaltarlo como la recolección de información sobre aquellos factores de riesgo que se detectaron y para poder actuar sobre ellos en los accidentes de trabajo o de aquellos puestos de trabajo que estuvieron involucrados dentro del accidente. Toda investigación o toda la implementación de metodología de análisis de causa nos debe llevar a una efectiva consecución de logros, tales como describir claramente el acontecimiento, identificar las causas inmediatas y básicas, determinar cuáles son los peligros y riesgos involucrados en el accidente, desarrollar controles que nos permitan prevenir nuevos accidentes por estas causas, identificar cuáles son las tendencias de accidentalidad que se está presentando en la organización y promover y motivar la prevención de los riesgos. ¿Qué se investiga? Cualquier suceso que tenga la capacidad potencial de producir lesiones, enfermedades, daños materiales o al medio ambiente. ¿Por qué se hace la investigación? La investigación de accidentes o incidentes es una herramienta preventiva. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Nos previene y es de gran utilidad que permite detectar situaciones de riesgo que han podido pasar desapercibidas en la identificación de riesgos realizada por la empresa y que nos lleva a tomar medidas correctivas o a ajustar aquellas que ya habíamos tomado pero que son insuficientes. Existe una secuencia metodológica para la investigación de accidentes. Dentro de este, el primer paso que debemos de tener en cuenta es controlar la situación y atender los accidentados. Segundo, recopilar los datos y hechos ocurridos. Tercero, analizar los datos y determinar el conjunto de causas
En este tercer punto es donde aplicamos el análisis de causa que será profundizado a continuación. Cuarto, proponer las medidas preventivas y correctivas. Quinto, ejecutar los planes de acción propuestos. Sexto, verificar la efectividad de esos planes implementados. Y séptimo, si la efectividad es suficiente, deberíamos estandarizar y divulgar toda esta información que nos sirva para la prevención de accidentes. A continuación, veremos las metodologías de análisis de causas que podemos aplicar para la investigación de un accidente. Esté atento al siguiente video y tome nota de las recomendaciones. Para realizar el análisis de causas, les propongo un formato sencillo para que ustedes lo analicen, donde hay algunos factores personales, algunos factores del trabajo, algunos actos subestándar y otras condiciones subestándar. Es un formato sencillo cuyo objetivo principal es el aprendizaje temático. Los invito a ver el siguiente video donde vamos a tener un caso de un incidente. Con respecto a este incidente podemos determinar que no existió un factor personal, que hay un factor del trabajo que es estándares de trabajo deficientes, que hay un acto subestándar el cual es omitir el uso del equipo de protección personal y que no existen condiciones subestándar. Como metodología para el análisis de causalidad, les voy a comentar cómo funciona la 5W2H. Esta es una herramienta que se utiliza para definir con claridad un proyecto, determinar las razones por las cuales se va a trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e identificar la mejora que se necesita. Y está fundamentado en 5 preguntas que inician con W en inglés y 2 con H en inglés. Como resultado de la aplicación de esta metodología tenemos lo siguiente. ¿Quién? El señor Juan Guzmán. ¿Cuándo? El 16 de agosto de 2016. ¿Qué? Una pieza de metal cae sobre el casco de un compañero de trabajo que se encontraba cercano sin causarle daño. Juan Guzmán no tenía casco en el momento del incidente. ¿Cómo? Caída por gravedad de la pieza de metal. ¿Dónde? Bodega de almacenamiento. ¿Por qué? El almacenamiento en la bodega supera la altura de los trabajadores. ¿Cuánto? No se presentaron lesiones o daños materiales. Los invito a ver el siguiente video. Para este caso tenemos el siguiente análisis. Factores personales, falta de experiencia. Factores de trabajo, estándares de trabajo deficiente. Supervisión y liderazgo deficiente. Actos subestándar, no los analizamos. Condiciones subestándar, espacio libre inadecuado. La metodología que utilizaremos para analizar este caso es el 5 porqués. Esta técnica es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 por qué es determinar la causa raíz de un defecto o un problema. Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación, que luego culminarían en Toyota Production System. Los 5 porqués para este caso serían los siguientes. ¿Por qué los montacargas no van a velocidad moderada? Porque hay un exceso de producción y el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo. ¿Por qué el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo? Porque piensa que acelerando puede ser más productivo. ¿Por qué piensa que acelerando puede ser más productivo? Porque no ha recibido instrucción adecuada sobre manejo seguro de montacargas. ¿Por qué no ha recibido instrucción adecuada sobre manejo seguro de montacargas? Porque no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad. ¿Por qué no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad?
porque la empresa no cuenta con personal asignado para seguridad y salud en el trabajo. Así que en esta metodología hay que preguntarse 5 veces por qué y llegar a la causa raíz o causa fundamental que permite analizar la situación en particular. Todas las investigaciones de incidente y accidente deben tener unas recomendaciones, medidas o acciones correctivas. Para este caso en particular, les voy a proponer las siguientes. Medida o acción: diseñar un estándar de seguridad para el manejo de montacargas. Responsables: de la implementación, jefe de bodega; de la ejecución, el jefe de bodega. Fecha de ejecución, 12 de mayo de 2016. Fecha de seguimiento, cuando hagan el seguimiento correspondiente. ¿Fue efectiva? Responderán sí o no. Y aquí les presento otras medidas o acción que pueden ser tenidas en cuenta. Los invito a ver el siguiente video. Como les comenté al comienzo del video, estaba planteando un formato sencillo para el análisis de causalidad. Ahora bien, la forma exacta como se debe hacer es teniendo en cuenta la NTC 3701 de 1995. En esa NTC están listados todos los factores personales, factores de trabajo, condiciones subestándar y actos subestándar. De ahí tomé los que considere importantes para este ejemplo de un accidente. Los factores personales de esta situación: operación esporádica. Los factores del trabajo: evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Las condiciones subestándar: carencia del equipo de protección personal necesario. Los actos subestándar: omitir la colocación de avisos, señales, tarjetas, etc. La metodología que voy a proponerles para este caso se llama espina de pescado o Ichikawa y consta de 6 líneas que comienzan con M, sus palabras, en las cuales tenemos máquina, mano de obra, método, medición, material y medio ambiente. Un diagrama que forma como unas espinas de pescado y una cabeza principal. En la cabeza se colocará cuál fue el accidente o el incidente que se presentó. Y para este caso vamos a analizar cuál de ellos fueron los que incidieron para que se presentara el accidente. Como primera medida analizamos que fue el método. Y como método entonces omitir la colocación de avisos, señales o tarjetas. Se dibujará entonces una flecha que va entrando, esa es la causa: falta de comunicación y advertencia sobre la tarea de los trabajadores cercanos. Y el efecto, porque esta metodología es de causa-efecto: designar un encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la supervisión permanente de tareas que requieren permiso de trabajo. Otra causa que pudo generar el accidente es la medición: evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Para lo cual tenemos análisis de la tarea insuficiente.
y su efecto será designar un encargado de seguridad y salud en el trabajo para la supervisión permanente de tareas que requieran permiso de trabajo. Voy a dejarlos con un último video en el cual ustedes van a proponer cuáles son las causas básicas y las causas inmediatas de ese accidente. Y les pido el favor que lo escriban en los comentarios. Oi. Agradecemos a todos los trabajadores por estar atentos a este espacio formativo. En caso de que tenga dudas, no olvide de volver a ver el video. Gracias.